Bueno, nuevamente con mucho cariño por aquí, compartiendo algunas cosas que creemos muy importantes con todos ustedes. La reflexión que traemos es referente a los mundos que están referenciados en la Biblia. ¿A cuáles mundos se refiere la Biblia cuando precisamente en sus notas encontramos hablando de mundo o de mundos? El verso más importante que conocemos, o el más profundo, el fundamental, está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta aquí es, ¿cuál es este mundo? Sé que habrá de inmediato respuestas al respecto y pues también con sus notas bíblicas aclaratorias. Pero vamos a dejar la pregunta ahí y enterarnos de algunas cosas que tienen que ver con el universo, con el planeta, con las galaxias, con los soles. Sabemos que hay bastante información, que hay mucha información respecto, digamos, a lo que se ha encontrado ya en el universo. Y entonces, después de estas notas, nos seguiremos preguntando sobre este tema del mundo. Platicando con mi hermano José Fernando López, mi hermano Walter Osorio, mi hermano Oscar, David y Carlos, estábamos ahí hablando respecto a el tema de mundo. Y tenemos algunas citas importantes que en la Biblia las encontramos, y hay muchas otras. Pero mi hermano José Fernando es un apasionado en el tema de astronómico, en el tema de las galaxias y de los soles y de las constelaciones y todo este tema del mundo. Y nos decía mi hermano Fernando en esta plática importante que en sus notas encontradas en las investigaciones al respecto, encontraba que en esta sola Vía Láctea, donde vivimos en esta galaxia, para ir de un lado al otro, se necesitarían aproximadamente 100 años luz para ir de un lado al otro, de la galaxia, la Vía Láctea, que es donde, pues así creemos que ahí estamos. Y que en esa misma Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas como el Sol nuestro. O sea, 200.000 millones de sistemas solares, porque alrededor de cada sol de eso estaría girando un promedio de 3 o 4 planetas como mínimo. Entonces en esa Vía Láctea habría aproximadamente 1.000 millones o 1.000.000 de millones de planetas, es decir, 1.000.000.000 de planetas estarían ahí en esa sola galaxia en donde está nuestro sistema solar. Y de ese billón de planetas, 20 a 22% de esos planetas estarían en zona habitable, es decir, que tendrían condiciones muy parecidas a las que tenemos aquí en la Tierra, es decir, todo ese conjunto de cosas bellas que tenemos para poder vivir, atmósfera y sobre todo agua líquida. Nos decía nuestro hermano que la galaxia más cercana de esta galaxia nuestra, conocida como Alfa Centauro, estaría aproximadamente a unos 4.7 años luz. Y hay otra más distante, la más distante que no recuerdo ahora, también tiene sus buenos años luz para ir allá. La nota referente a las investigaciones
nos decía mi hermano el caso, por ejemplo, de la misión Kepler desde el año 2009 para reconocer precisamente planetas muy parecidos a la Tierra, que tuvieran esas características de la Tierra. Y a lo que concluye esta misión Kepler, a lo que ha encontrado, dice que unos 20.000 o 22.000 millones de planetas como la Tierra estarían ahí en la Vía Láctea. Otras investigaciones dicen de 40.000 millones de planetas, a lo que ellos le han dicho o lo han denominado como los ricitos de oro, haciendo referencia con ese cuento de hadas que conocemos como ricitos de oro y los tres osos, o sea, ni para allá ni para acá. O sea, planetas que están en ese tema de ni muy cercanos al Sol ni muy lejanos del Sol, porque de estar muy cercanos pues serían unos hervideros de calor, y si están muy fríos pues serían congelados y entonces el agua no estaría líquida ahí. Ahí estaba precisamente mi hermano Walter pensando que si el hombre entonces fuese de aquí de la Tierra, después de haber evolucionado así como lo ha dicho Darwin y como todavía le siguen creyendo algunos, este planeta sería el núcleo de todos, por ejemplo, y que el hombre aquí, ya después de tener su evolución completa, entonces tendría que haber estado saliendo a colonizar toda esta serie de planetas. Entonces, que sí que sería más sano o más agradable pensar si el hombre nació aquí y se crió aquí y fue formado aquí y salió a otros, o es la Tierra colonizada por el código genético humano viniendo de otros planetas. Pues de aquí sabemos que el hombre no ha salido, ni le ha sido posible ni muy fácil salir para otros planetas. Lo que sí sabemos por todas partes y se oye decir en todo momento, y hay documentales y todo, es referente a que hemos sido visitados, pues estamos siendo visitados desde hace bastante rato de otras latitudes, de otros planetas, de otras zonas del universo. Y eso pues ahí en la Biblia encontramos muchas notas al respecto sobre ese tema. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Sabemos ya también que para el año, para enero, para finales de enero del 2016, ya se contaban con 57 planetas extrasolares, porque así se le llama a estos planetas que están ahí en el cinturón ese conocido como ricitos de oro. O sea, 57 planetas extrasolares potencialmente habitables, ya algo más concreto, más real. Entonces, ¿a cuál mundo se refiere Juan 3:16? A ese mundo o mundillo de aquí, de este solo sistema solar nuestro, o a ese mundo amplio, profundo, maravilloso, extraordinario y global al cual posiblemente se refiere a Jesús cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues yo les diría a ustedes que así no es. ¿A cuál mundo amó Dios más, o amó tanto que fue capaz de hacer lo que se hizo con su Hijo? Para, podríamos pensar, evitar que ese mundo tuviera mayores complicaciones, y por ello estoy pensando aquí en voz alta, envió entonces a Jesús a ese mundillo, a ese puntico en el universo, para que aguantara o para que detuviera y para que solucionara un problema que estaba saliendo ahí. En la Biblia, en 2 de Pedro 2:5 encontramos: y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sobre el mundo de los impíos. Mundo antiguo no tuvo perdón. Ahora en 1 Corintios 3:19 encontramos: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A cuál hombre?
venía ahora a este mundo. Ya es como que hay afinidad ahí entre este mundo al cual venía la luz, que ya era luz y que alumbra a todo hombre en el universo, si podíamos pensar de esa manera. Es el mismo mundo, ese mundo donde la sabiduría de ese mundo se separa con Dios. O sea, hay el mundo más apuntando hacia lo terrenal, hacia el planeta Tierra. Pero si miramos ahora por acá en 1 de Pedro 1, 17 al 20, desde el verso 18, por ejemplo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál mundo? En Efesios 1:4 encontramos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sanos y sin mancha delante de él. Aquí se nota más como ya desde antes de la fundación del mundo, de su mundo. O sea, ya como que estábamos allá, en los lomos del Padre. Porque los hijos están en los lomos del Padre y en los lomos del abuelo o del bisabuelo. Los hijos en el lomo del padre, el padre en los lomos del padre, y el padre en los lomos del abuelo del padre, y así sucesivamente hasta ir allá al principio en los lomos del Padre Celestial. Extraordinaria la cosa ahí, ¿no? Ahora aquí en Proverbios 8, del 24 en adelante, encontramos otra nota, pero ya digamos al final en el verso 27, por ejemplo, Proverbios 8, 27, dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; cuando afirmaba los cielos arriba; cuando afirmaba las fuentes del abismo; cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasen su mandamiento; cuando establecía los fundamentos de la tierra. Pero en el 26 atrás dice: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahí seguimos pensando a cuál mundo se está refiriendo la Biblia aquí. Y en Job 34:13 dice: ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Aquí podríamos ahí estar pensando quién organizó, quién lo dispuso de tal manera, de pronto no pensando que estaba en desorden. Pues también se podría pensar que si está poniéndolo en orden, entonces es porque un mundo estaba en desorden. Pero ahí seguimos con la pregunta: ¿cuál mundo? Si ya sabemos de todo este mundo conformado por tantas galaxias, tantos planetas, tantos sistemas solares, una galaxia conformada por, el caso de la Vía Láctea, 200.000 millones de planetas, de soles, de sistemas solares. Imagínense entonces muchas galaxias girando alrededor de un sol, formando un gran sistema de galaxias. Y ahora digamos un gran sistema de galaxias girando alrededor de un sol, muchos sistemas de galaxias. Entonces la cosa está ahí expandiéndose de una manera muy tremenda. Y ahí pues también se preguntaba mi hermano Walter: ¿será aburrida la eternidad? Para algunos pues lo ven aburrido, ¿no? Pero imagínense esta eternidad
conociendo planetas, visitando planetas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Es una maravillosa, debe ser una experiencia maravillosa, un mundo extraordinario. Quizás por eso Pablo dijera: no despreciéis, no descuidéis una salvación tan grande. ¿Qué tal quedarse confinado allá, digamos, a la última, en un puntico por allá, tachado, apartado, disgregado totalmente de poder disfrutar de todo el reino de los cielos, de todo el universo? No, yo creo que es más agradable pensar de esta manera global que pensar de esta manera local. El enemigo pues es muy inteligente y sabe hacer aparecer las cosas como verdad, y terminamos a veces posiblemente diciendo algunas cosas que creemos que son como tal, y hasta la llevamos al púlpito. Entonces de ahí la importancia de poder estar reflexionando permanentemente y de estar hablando permanentemente con el estratega Jesús, para evitar que en ese espacio de tiempo que podamos no estar en diálogo, se nos puedan estar enviando mensajes o estemos recibiendo comunicaciones chuzadas del enemigo. Porque él es especialista para tergiversar. Entonces, no, que a mí me dijo mi papá así, a mí me contó mi abuela así, y así me enseñaron en el instituto bíblico, y así me enseñó mi pastor, y así me enseñó la organización, y así me enseñaron los bautistas, así me enseñaron los testigos de Jehová, así me enseñaron, bueno, y así. Pero ¿y cómo te enseña Jesús? ¿Cómo te dice la palabra? ¿Cómo? Dejemos un poco tanto teología y miremos qué nos dice ahí la Biblia. Y aquí pues hay un mundo, y ahora nos está diciendo que amó tanto a ese mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí nos preguntaríamos, ¿cierto? Ese mundillo, ese sistema solar nuestro, esa tierra nuestra, por amor a ese pedacito, a esos que estaban ahí, o por amor a todo ese gran mundo que no ha vivido el problema que nosotros tenemos. Y por ello envía a su Hijo para tratar el problema, arreglar el problema, y que nuevamente esa morada vuelva a estar en el universo, integrada y nuevamente junta, sumada a el reino de los cielos. Eso es una de las preguntas que hemos estado haciéndonos hoy y que hemos querido transferirlas a ustedes para que también nos ayuden a pensar. Mente abierta para conocer más de Dios y de su Hijo a quien Él ha enviado, en lo cual consiste la vida eterna. Muchas gracias. Bendiciones.